Como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, me dirijo hoy al país para hablar de un robo que no se ve a simple vista, que no deja sangre en las calles ni vidrios rotos en las veredas, pero que drena el futuro de una nación entera con la misma efectividad que un asalto a mano armada. No es el robo de lo que ya existe como riqueza acumulada, es el robo de lo que el Perú podría ser, el robo de recursos que el mundo entero necesita con urgencia creciente para construir la economía del siglo XXI. El litio de nuestros salares, el cobre de alta ley de nuestras cordilleras, el molibdeno, los concentrados metálicos críticos que alimentan la fabricación de baterías, de vehículos eléctricos, de paneles solares, de los componentes electrónicos que están redefiniendo la industria global. Recursos que, extraídos dentro de la ley, bajo marcos de concesión formal, con estudios ambientales, con trabajadores en planilla, con regalías que llegan al Estado y a las comunidades de las regiones donde se extraen, podrían financiar hospitales, carreteras, escuelas, tecnología, desarrollo, recursos que esta red decidió convertir en su negocio particular, extraerlos ilegalmente, acopiarlos en secreto, mezclarlos con cargamentos formales, cubrirlos con documentación falsificada y enviarlos al extranjero como si fueran producto de operaciones legales, para que el mundo los consuma sin saber que detrás de cada kilo hay un yacimiento depredado, un río contaminado, una comunidad desplazada y una cadena criminal que se queda con el valor que debería pertenecer al Estado peruano. Hoy esa cadena está rota, sus almacenes están incautados, sus documentos falsos están en manos de peritos, sus operadores logísticos y financieros están detenidos. Y los cargamentos que estaban listos para salir del país están en custodia del Estado, que es a quien siempre debieron pertenecer. Permítanme explicar con precisión cómo funcionaba esta operación, porque su complejidad revela el nivel de conocimiento técnico, legal y logístico que esta red había acumulado para hacer invisible un crimen que en su escala real generaba millones de dólares por mes. Todo comenzaba en la extracción. Los minerales que esta red comercializaba no provenían de concesiones mineras legítimas, no tenían estudios de impacto ambiental aprobados, no pagaban regalías, no tenían trabajadores en planilla con seguros de salud y pensión. Provenían de operaciones ilegales en zonas donde el control estatal es más difícil de ejercer, salares no concesionados en regiones del sur del país con presencia documentada de litio, yacimientos de cobre y molibdeno en zonas de altura, donde el acceso es complicado para la fiscalización y donde campamentos ilegales operan con maquinaria pesada que no debería estar ahí. También provenían del robo sistemático de relaves mineros, los residuos del procesamiento de mineral que las empresas formales acumulan bajo protocolos estrictos de manejo ambiental y que contienen concentraciones aprovechables de minerales que esta red extraía clandestinamente, muchas veces con la colaboración de personal interno de esas mismas empresas. Las operaciones de extracción ilegal no eran campamentos artesanales de supervivencia, eran instalaciones con excavadoras, dragas cuando el material lo requería, bombas de achique, generadores de energía, laboratorios rudimentarios de análisis de ley del mineral y guardias armados que protegían los yacimientos contra competidores y contra cualquier funcionario que intentara llegar. La violencia en torno a estos campamentos no era excepcional, era parte del modelo de operación. El control del territorio donde está el mineral se mantiene con fuerza y la red que hoy desarticulamos no era ajena a esa realidad. Entre los detenidos hay personas con antecedentes de delitos violentos vinculados a disputas por acceso a zonas de extracción ilegal. El mineral salía de esas zonas de extracción en transportes nocturnos, en camiones con cargas camufladas como materiales de construcción o insumos agropecuarios, siguiendo rutas secundarias que evitan los puestos de control de las principales carreteras.
Los conductores eran personas de confianza de la red, bien pagados, con instrucciones precisas sobre qué decir en caso de ser detenidos y con comunicación constante con los coordinadores logísticos que monitoreaban el tránsito desde sus teléfonos. En algunos casos, como reveló la investigación, los transportes nocturnos eran escoltados discretamente por vehículos de avanzada que verificaban que el camino estuviera libre antes de que el camión con el mineral cruzara cada punto sensible. El destino de esos transportes eran los puntos de acopio intermedios, almacenes en periferias industriales de Lima, Callao, Ica y otras regiones donde el mineral crudo era recibido, pesado, clasificado y sometido a un procesamiento básico que lo preparaba para la fase siguiente. Ese procesamiento incluía separación por densidad, eliminación de impurezas que pudieran generar problemas en los análisis aduaneros y en algunos casos molienda parcial para convertir el mineral en concentrados de mayor pureza y menor volumen, más fáciles de transportar y de declarar. Los almacenes incautados esta mañana muestran exactamente esa infraestructura. Equipos de clasificación y trituración que no tienen ninguna justificación en instalaciones sin concesión minera, junto a toneladas de mineral en distintos estados de procesamiento. La fase de legalización aparente era la más sofisticada de la operación y la que más tiempo y conocimiento especializado requería. La red había construido un ecosistema de empresas fachada diseñado específicamente para dar apariencia legal a un flujo ilegal de materiales. Estas empresas compartían características que a primera vista parecían normales: objeto social relacionado con el comercio de minerales, registro en SUNAT con RUC activo, representantes legales con identidades reales, domicilios fiscales en oficinas arrendadas. Lo que las diferenciaba de una empresa minera legítima era lo que no tenían: concesiones mineras activas, maquinaria verificable, personal técnico habilitado, registros de producción propia, capacidad logística real para producir los volúmenes que declaraban. Esas empresas compraban el mineral ilegal a supuestos proveedores que aparecían en la documentación como productores formales, pero que en la realidad eran creaciones ficticias. RUC habilitados a nombre de personas que no tenían conocimiento de estar siendo usadas como testaferros, o empresas reales que habían sido infiltradas para prestar su nombre a transacciones que nunca ocurrieron. Los precios de esas compras ficticias aparecían en facturas diseñadas para justificar el valor del material que luego se exportaría, generando una cadena de papel que daba la apariencia de trazabilidad sin que ningún eslabón de esa cadena fuera real. El siguiente paso era la mezcla deliberada con material formal. La red tenía acceso, a través de contactos en el sector minero legal, a pequeñas cantidades de mineral de origen certificado que incorporaba al cargamento ilegal. Esa mezcla cumplía un propósito técnico específico. Si una autoridad aduanera o un comprador extranjero solicitaba análisis de procedencia del cargamento, las trazas de mineral legal dentro del conjunto hacían que cualquier prueba simplificada no pudiera establecer con certeza que todo el lote era de origen ilícito. Era una protección técnica contra el control, calculada con precisión por personas que conocían exactamente qué tipo de análisis se realizaban habitualmente en aduanas y cuál era su límite de detección. La documentación de exportación era el producto final de toda esa cadena de falsificación. Declaraciones únicas de aduana con valores subfacturados para minimizar los impuestos de exportación, manifiestos de carga que describían el contenido como concentrado mineral procesado, o categorías similares que históricamente han tenido controles aduaneros menos exhaustivos que el oro en barras, certificados de análisis emitidos por laboratorios que o bien no habían analizado realmente el cargamento o habían emitido resultados que no reflejaban la composición real del material.
y en algunos casos documentos que imitaban formatos de entidades reguladoras del sector minero, con sellos y firmas falsificados de la misma calidad que encontramos en operaciones previas de falsificación documental. Los destinos declarados de los cargamentos eran puertos en Asia, principalmente China, que es el mayor importador mundial de concentrados metálicos, e instalaciones de procesamiento en Europa y Emiratos. En esos destinos, el mineral llegaba a refinerías o plantas de procesamiento donde se mezclaba con otros lotes de distinto origen y entraba al circuito de producción global sin que, en la mayoría de los casos, los compradores finales hicieran las preguntas correctas sobre la trazabilidad del material que compraban. La demanda global de litio y minerales críticos ha generado en los últimos años una presión de abastecimiento que incentiva a ciertos actores de la cadena global a no ser demasiado rigurosos con el origen de lo que compran, siempre que el precio sea atractivo y los papeles sean suficientemente convincentes. El dinero del pago de esos cargamentos no regresaba directamente a las cuentas de las empresas fachada peruanas. Pasaba primero por cuentas en jurisdicciones con menor intercambio de información financiera, luego era transferido en partes a distintas cuentas locales bajo conceptos que no revelaban su origen y finalmente se materializaba en el Perú como inversiones en inmuebles, vehículos de alta gama, apertura de nuevos negocios o sencillamente efectivo retirado en partes que no activaran los controles de la UIF. Era un proceso de lavado completo con la misma arquitectura que hemos visto en operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico aplicado al contrabando de minerales. ¿Cómo llegamos hasta ellos? La investigación comenzó con señales múltiples que se reforzaron mutuamente a medida que las cruzábamos. La primera vino de SUNAT, cuyos sistemas de análisis de riesgo detectaron un patrón de exportaciones de concentrados metálicos realizadas por empresas con características inconsistentes: poca antigüedad, capital mínimo, ausencia de historial de importación de maquinaria minera, sin concesiones verificables, pero con volúmenes de exportación que no correspondían con ninguna operación de ese tamaño. Esas alertas aduaneras fueron el punto de partida. La segunda señal vino de la UIF, que identificó flujos financieros asociados a varias de esas empresas exportadoras que mostraban el patrón clásico del lavado de activos: recepción de grandes sumas del exterior en periodos cortos, distribución inmediata a múltiples cuentas de terceros y retiro en efectivo antes de que transcurrieran las ventanas de análisis que el sistema bancario aplica automáticamente. La escala de esos flujos era incompatible con los ingresos que las empresas podían justificar con sus declaraciones tributarias. La tercera señal vino de la coordinación con organismos reguladores del sector minero, que habían recibido reportes de campamentos ilegales en zonas con presencia documentada de litio y otros minerales críticos, y que al cruzar esa información con los registros de exportaciones encontraron la coincidencia geográfica y temporal que confirmaba la hipótesis de extracción ilegal vinculada a los exportadores sospechosos. Con esas tres señales convergiendo, la investigación se formalizó con respaldo de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y la Fiscalía en Crimen Organizado. Se establecieron equipos de seguimiento en terreno en las zonas de extracción identificadas, en los almacenes sospechosos y en los domicilios de los principales operadores. Se realizaron infiltraciones en el entorno de los puntos de acopio que permitieron confirmar los flujos de material y la cadena de personas involucradas, y se analizaron con autorización judicial las comunicaciones de los nodos identificados como coordinadores de la red. El megaoperativo de esta mañana fue el resultado de meses de ese trabajo acumulado. Se intervino de manera simultánea en almacenes en Lima, Callao e Ica, en oficinas administrativas de las empresas fachada, en domicilios de los cabecillas logísticos y financieros y en un punto de carga en el Callao, donde había material listo para embarque que a horas de ser puesto en un contenedor rumbo a Asia.
Lo que se encontró confirma cada hipótesis que la investigación había construido. Toneladas de mineral en los almacenes, en distintos estados de procesamiento, sin documentación que acredite su origen legal. Equipos de clasificación y procesamiento que no tienen ninguna justificación en instalaciones sin concesión minera. Documentación falsificada en volumen y calidad suficientes para sostener una operación de exportación de escala industrial. Guías de remisión, facturas, DUAs preparadas, certificados de análisis, hasta documentos que imitaban formatos de entidades reguladoras del sector, computadoras y servidores con el sistema operativo completo de la red, bases de datos de cargamentos, comunicaciones con compradores en el extranjero, instrucciones sobre cómo gestionar consultas aduaneras, registros contables que muestran los montos reales de cada operación frente a los valores subfacturados declarados. Dinero en efectivo en distintas denominaciones. Y los operadores, tanto los que gestionaban la logística del material como los que manejaban los flujos financieros, detenidos y a disposición del Ministerio Público. Quiero hablar ahora de por qué este caso tiene una dimensión que va más allá del delito aduanero o del contrabando convencional. El litio es, en este momento, uno de los recursos más estratégicos del planeta. La transición energética global depende de él. Los vehículos eléctricos que los países desarrollados están adoptando masivamente para reducir sus emisiones de carbono dependen de baterías cuya fabricación requiere litio. Los sistemas de almacenamiento de energía solar y eólica dependen del litio. Los dispositivos electrónicos que toda la humanidad usa dependen del litio. Y el Perú tiene reservas de litio que lo colocan en el mapa de los países con potencial para beneficiarse de esa demanda creciente si ese recurso se desarrolla bajo marcos legales que garanticen que los beneficios lleguen al Estado, a las comunidades y a la economía nacional. Cuando una red criminal extrae ese litio ilegalmente y lo exporta a precio de contrabando, no solo comete un delito económico, destruye la oportunidad de que ese recurso sea la base de inversiones formales con empleos de calidad. Contamina los yacimientos con prácticas extractivas que no siguen ningún protocolo técnico. Genera conflictos con comunidades que ven cómo se lleva lo que está bajo sus territorios sin que llegue nada a cambio y le entrega a compradores extranjeros un recurso estratégico que el Estado peruano debería poder negociar desde una posición de fortaleza y soberanía, no ver desaparecer en contenedores nocturnos sin que nadie en la cadena de valor le haya pagado al país lo que corresponde. Quiero hablar directamente a los compradores internacionales de minerales, a las refinerías y a las empresas de la cadena global de materiales críticos que compran concentrados de litio, cobre y molibdeno de proveedores sudamericanos. La presión de abastecimiento que genera la transición energética global no puede ser la excusa para aceptar material de origen no verificado. La debida diligencia en la cadena de suministro de minerales críticos es ya un requisito legal en varios mercados de destino y una expectativa creciente de reguladores e inversores. Las empresas que compran concentrados sin verificar adecuadamente la trazabilidad de origen no son víctimas del sistema, son parte del sistema que hace posible que redes como la que hemos desarticulado hoy tengan mercado. La demanda que no hace preguntas es el combustible de la oferta ilegal. Quiero también hablar con las comunidades de las regiones donde se han instalado estos campamentos de extracción ilegal, las comunidades de las zonas con presencia de litio en el sur, las comunidades cercanas a los yacimientos de cobre depredados en distintas regiones del país. Estas comunidades son las primeras víctimas del crimen que describimos. Los ríos contaminados por el mal manejo de químicos de procesamiento, los acuíferos afectados por excavaciones sin control, las tierras de pastoreo o agrícolas dañadas por el movimiento de maquinaria, los conflictos generados por la presencia de grupos armados que controlan los yacimientos ilegales. Nada de lo que esta red ganaba regresó a esas comunidades. Ninguna regalía, ninguna obra, ningún empleo formal, solo daño ambiental y presencia criminal. Este operativo es también una respuesta a ese daño.
y a las empresas del sector minero formal, a las concesionarias que trabajan bajo la ley, que pagan regalías y renta, que hacen estudios de impacto ambiental, que tienen trabajadores en planilla, la competencia desleal que representa el mineral ilegal que llega al mercado, a precios que ninguna operación legal puede igualar porque no asumió ninguno de sus costos reales. Es un daño directo a su actividad y a la percepción internacional del sector minero peruano. Cada tonelada de litio o cobre ilegal que sale del Perú mancha la reputación de trazabilidad que el sector formal ha construido con esfuerzo. Tienen todo el interés en que estas redes sean desarticuladas y la información que puedan aportar sobre anomalías en el mercado de concentrados es siempre bienvenida. En el plano legal, los detenidos enfrentan cargos de contrabando agravado bajo la Ley de Delitos Aduaneros, que establece penas privativas de libertad de hasta 12 años cuando el contrabando involucra recursos naturales o minerales estratégicos y se comete en el marco de una organización criminal. A eso se suman cargos por lavado de activos, falsificación de documentos públicos, organización criminal y, en los casos donde se ha verificado la participación en actividades de extracción violenta, delitos contra el medio ambiente y recursos naturales. La suma de esos cargos configura una exposición penal severa que los fiscales especializados van a sostener con la evidencia documental, electrónica y pericial que esta mañana está siendo analizada. En el plano de política pública, este operativo aporta evidencia concreta para 3 discusiones que el Estado peruano tiene pendientes. La primera es la necesidad de actualizar el marco regulatorio de los minerales críticos, estableciendo categorías específicas de control y trazabilidad para litio y otros materiales estratégicos que hoy no tienen el mismo nivel de fiscalización que el oro o la plata. La segunda es la articulación entre los sistemas de control aduanero, minero, financiero y policial en tiempo real, de manera que las alertas de uno de esos sistemas lleguen automáticamente a los otros sin requerir meses de coordinación manual para construir un caso. Y la tercera es el fortalecimiento de la cooperación internacional con los países de destino de estos cargamentos para establecer protocolos de verificación de trazabilidad en recepción, de manera que un cargamento de litio peruano sin documentación verificable no pueda entrar a refinerías en Asia o Europa sin activar una alerta inmediata. A la red que hemos desarticulado hoy y a quienes consideren continuar o replicar este modelo en el futuro, les dejo el resultado de esta mañana como mensaje. Los minerales del subsuelo peruano no son mercancía disponible para quien llega primero con una excavadora y papeles falsos, son patrimonio del Estado, son recurso estratégico nacional, son la base de un potencial de desarrollo que el Perú tiene la obligación y la voluntad de proteger. La complejidad técnica del esquema de legalización no los protegió. La mezcla con material formal no borró el rastro. Las empresas fachada no los hicieron invisibles y la distancia del destino final no los puso fuera del alcance de la investigación, porque la cooperación internacional en materia de delitos contra recursos estratégicos es real, es creciente y produce resultados que cruzan fronteras con la misma velocidad con que los cargamentos intentan cruzarlas. Porque en este país el litio que duerme en los salares, el cobre que recorre las venas de la cordillera, el molibdeno y los concentrados que hacen posible la industria del futuro le pertenecen al Perú. Y la Policía Nacional del Perú los va a defender con la misma determinación con que defiende cualquier otro bien que el crimen intenta arrebatarle a este país, sin importar si el robo se hace con un arma o con una factura falsa. Viva la Policía Nacional del Perú, defendiendo el patrimonio mineral estratégico de la nación. Justicia máxima contra quienes convierten los recursos del futuro en negocio criminal del presente. Perú con minerales bajo soberanía, trazabilidad y desarrollo para todos sus ciudadanos.